Hola, muy buenos días y bienvenidos a nuestro vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es lunes 9 de diciembre de 2019. Comenzamos una nueva semana. Y tal como comento en el artículo de apertura de carteraglobal.com en la web, otra semana más, otro viernes que se termina claramente al alza en Wall Street. En este caso, en el del SP500, nos hemos ido de nuevo hasta el 3146 SOR anual. Ese tiene que ser el punto de atención o el filtro importante del día. No solamente porque ahí tenemos ese SOR anual, sino también porque confluye el precio de apertura semanal y el precio de apertura mensual. En este punto deberíamos decir que hay más probabilidad de que vengamos para arriba, tras haber prácticamente anulado durante los últimos días de la semana pasada. Hemos anulado, como digo, pues todo o prácticamente todo el movimiento bajista que tuvimos entre lunes y martes, ¿no? Bien, pero claro, ahí tenemos esa zona de resistencia significativa, precio de apertura semanal, precio de apertura mensual, SOR anual, 3146. Está en la situación un tanto compleja hasta que el precio no muestre por dónde quiere salir. Si ahí tenemos un rechazo o si se decide a consolidar por encima, hacer nuevos máximos históricos, entonces sí que ya nos estaría mostrando claramente que el siguiente objetivo es el 3209, siguiente SOR anual. Hay que estar un poquito atentos a ese punto, tener un poco de paciencia y ver qué reacción va a tener el precio en esta zona, porque ahí todavía puede darse el caso de que estemos ante un movimiento correctivo para después seguir cayendo, correctivo dentro de la corrección que hablábamos la semana pasada, ¿no? Primer movimiento, segundo, tercero, ¿no? Pero también puede darse el caso de que aquí haya terminado la corrección, una corrección cortita, esperábamos un poquito más, pero bueno, dentro de lo que cabe podríamos considerarla como válida, ¿no? Y a partir de ahí, pues que se estén desarrollando ya 1, 2, 3, 4, 5, lo que estuvimos comentando la semana pasada, ¿no? Que teníamos la posibilidad también de ver un movimiento impulsivo que nos llevase a hacer una onda 5 final. Bueno, final en teoría. Bien, pues con esos datos tendremos que trabajar hoy. En el Dow Jones, pues prácticamente igual, eso sí, no se alcanzó el SOR anual 28.077. Vamos a fijarnos en el precio de apertura semanal. Si estamos por encima, pues 28.077 será el primer objetivo a alcanzar a muy corto plazo, ¿no? Y ahí ver qué reacción tiene el precio, si tenemos rechazo o el precio consolida por encima. Si tuviésemos esta última situación, el siguiente objetivo es el 28.662. Hemos cerrado por arriba, por abajo y ahora venimos de nuevo a ese SOR. La misma situación en cuanto a probabilidades. Estamos en un punto en que el precio se puede venir para abajo o se puede venir para arriba. Al haber superado con claridad ese 61.8 de retroceso, diríamos que en principio este movimiento tiene más probabilidad, pero aquí nos encontramos de nuevo esa resistencia. En el Nasdaq igual, la situación es igual que en el Dow Jones. Aquí hemos tenido un patroncito de fallo que ya comentamos la semana pasada. Lo normal sería venir a buscar el 8.429 y en principio, mientras estemos por encima del precio de apertura semanal, ese debe ser el objetivo. Y a partir de ahí, exactamente el mismo planteamiento. Con nuevos máximos históricos por encima de estos niveles, el siguiente nivel dentro del complejo SOR anual 8.588. Si ahí viésemos rechazo, pues entonces podríamos plantearnos, dependiendo el resto de niveles, precio de apertura semanal, etcétera, etcétera, pues podríamos
fijarnos de nuevo en el 8270, pero tenemos que buscar validaciones, ¿vale? En Europa, el DAX, aquí estamos, se encuentra de nuevo en el 61,8. Aquí, en principio, habíamos tirado lo que podría ser un ABC, y seguimos pensando que es un ABC, salvo con matices, ¿no? ABC, pero ABC para completar una A. Aquí hemos podido tener perfectamente una B, y ahora que estemos en esa C. Entonces vamos a quitar este de aquí, esa 0B, y la vamos a poner de la siguiente manera. Esa será nuestra 0B. Mientras estemos en esta zona, también estamos en una situación de complejidad, porque el precio puede tirar para arriba, puede tirar para abajo. Para abajo vamos a ponernos este filtro, 13.098, el mismo que teníamos la semana pasada y que no se consiguió. No se consiguió. Ya comentábamos que ese escenario podíamos tenerlo. Entonces, bueno, escenario bajista, siempre y cuando nos encontremos con esta situación. Mientras estemos aquí, la cosa no va a ser sencilla. Yo diría que nos centráramos en buscar recorridos cortos de máxima probabilidad, y eso sí, en el momento en que veamos un nuevo máximo o el alcance de 13.365, eso sí ya nos daría un poquito más de alas para buscar el siguiente objetivo en el complejo anual, que sería el 13.633. El eurodólar, bueno, pues ahí teníamos la duda, ¿no? Durante la pasada semana, si esto era 1, 2, 3, 4, 5, o si todo esto era 3 y esto era 4. De momento seguimos ahí, hemos llegado a la zona del 50% de retroceso de todo esto, como si todo esto hubiese sido un impulso. Esto podría ser corrección, hemos llegado a 1.1047, bien, ahí se ha comportado de momento bien. Mientras estemos por encima de ese nivel, podríamos pensar que este movimiento correctivo ha podido finalizar. Habría que fijarse mucho en el interior de este tramito, por si vemos ahí un movimiento de este tipo, que podamos adelantarnos o tener una entrada anticipada, mejor dicho, porque en principio la 0B sería esa. Tendríamos un movimiento, mejor dicho, deberíamos tener un fuerte movimiento para romper esa 0B. Entonces podríamos ver, como digo, aquí dentro, con lupita, meternos en un gráfico de 5 minutos, 10 minutos, y ver o intentar encontrar una estructura impulsiva, trazar una 2-4 y en la rotura de esa 2-4 buscar una entrada alcista prematura. Todo eso, como digo, siempre y cuando estemos por encima de 1.1047. Si el precio se mete por debajo, desactivamos esa opción alcista, perdón. El oro, bueno, pues 2 días cerrando por encima de 1.473 y otra vez giro a la baja. Aquí decíamos que no sabíamos dónde teníamos el 1, 2, aquí podía ser el 1, aquí podía ser el 1, aquí podía ser el 1, todo esto podía ser un 1. Lo que sí es cierto es que con este movimiento, pues esto no puede ser 3, esto en todo caso podría ser 5 y esta es la corrección. Volvemos a desactivar el escenario alcista, por muchas ganas que tengamos de ver un movimiento alcista en el oro, hay que desactivarlo de momento. Mientras estemos por debajo de 1.473, ya decimos que esta línea de aquí es la 0B, que deberíamos cortar, que de momento no se ha producido. En cuanto a tiempo, ya explicamos también la semana pasada que habíamos considerado como este punto posible fallo de quinta, pero claro, vamos a ver qué es lo que hace el precio, porque quizá aquí tengamos un recuento equivocado, aquí esa zona de solape pues tengamos que tragárnosla, y si el precio sigue bajando, pues tendremos que considerar que todo esto es una 4, aunque tengamos ahí el solape que desvirtúa bastante la figura o la estructura de este activo, ¿no? Mientras estemos por debajo de 1.473 y sobre todo por debajo del precio de apertura, del precio de apertura semanal, la predisposición será bajista. Que nos metemos por encima del precio de apertura semanal, esta zona es complicada.
es complicada, es compleja. Yo esperaría hasta 1473 una vez más. Bien, terminamos con una novedad. Empezamos la cobertura con el Bitcoin. Pido un poquito de paciencia porque realmente hemos incluido este activo a petición popular, por así decirlo, y no es un activo que yo venga trabajando habitualmente. Hemos tenido que desarrollar herramientas source específicas para él. En principio funciona bastante bien el tema del complejo SOR. Podemos ver aquí cómo va en gráfico horario. Quizás se vea un poquito peor, pero si nos metemos a analizar en gráfico diario, pues sí que vamos a ver cómo los SORs funcionan bastante bien. Eso sí, como digo, hemos tenido que modificarlo. Bien, para empezar vamos a dejar una pequeña reflexión únicamente. Tenemos SOR anual 7646, tenemos secuencia de momento de mínimos o de máximos decrecientes, mejor dicho. Mientras estemos por debajo de 7646 y del precio de apertura semanal, vamos a considerar predisposición bajista, 6881. Si se superase 7646 nos iríamos, o lo más probable es que nos vayamos al siguiente, 8410. Poco a poco iremos tomándole el pulso a este activo y los análisis irán siendo de mejor calidad. De momento vamos a dejar este esbozo. En un ratito, 9:30, empezamos el Trading Room en directo. 11:30 aproximadamente la primera actualización del día. Muchas gracias, seguimos tradeando.